Buenos días, buenas tardes o buenas noches según sea la hora en la cual usted se encuentre viendo esta grabación. Continuando con las fases del diseño para la producción de una experiencia en realidad aumentada, aquí hablaremos de lo que es el diseño, la estructura y la navegación para una experiencia. Entonces, ¿cómo comenzar o cómo empezar? Es uno de los puntos a veces como más complicados porque no sabemos dónde dar un inicio. Entonces, teniendo en cuenta los objetivos que ya se habían planteado para la experiencia, cada cual planteará sus objetivos propios que vaya a desarrollar, pues entonces a partir de ahí es importante mirar cuántas escenas se van a desarrollar y cuántos van a aparecer en el recurso y qué información debe aparecer en cada una de ellas. Es como hacer una descripción de lo que se desea hacer con la aplicación. Eso sí, de una manera muy sencilla. Aquí podemos ver un ejemplo. Entonces, ¿cómo incluir un segundo idioma en el aula? Entonces, sobre un documento, en este caso, pues un documento que está en inglés, se ubica el dispositivo móvil y sobre él aparecerán diferentes zonas, las cuales están resaltadas con dos botones. En uno, donde se da el audio, entonces se hace la lectura del documento en inglés o se da también la transcripción de lo que es este documento. Y en el otro, que es donde aparecen los detalles, se activará una descripción de estos. Entonces, por ejemplo, en este caso, se hablará en el detalle de algunos compuestos usados en medicina. Por ejemplo, medicamentos, productos naturales, entre otros más. En la parte inferior puede aparecer un botón que conlleve al siguiente documento y otro que permita descargar una explicación completa de la traducción. Tenemos otro ejemplo donde se trabaja sobre una imagen. En este caso, aquí tenemos una balanza granataria o de triple brazo. Entonces, sobre la imagen de la balanza podemos colocar botones que tengan audios que me expliquen el funcionamiento de cada una de estas partes, como por ejemplo el plato, la base o el soporte, el tornillo de calibración y demás. Ahora bien, el siguiente paso, hay que determinar cuántos marcadores y de qué tipo van a ser necesarios. La cantidad de elementos que se quieren mostrar al usuario teniendo en cuenta las medidas del dispositivo. Eh, Hay una página especial que es donde aparece la referencia y en esta página nos dan las medidas de todos los diferentes tipos de dispositivos que hay actualmente en el mercado. Esto es importante para poder tener una buena visualización de lo que se quiera mostrar. También, con respecto a los marcadores, existen en las aplicaciones en la forma gratuita algunas que solamente permiten 5 marcadores o que permiten 2 marcadores. Entonces, dependiendo de la aplicación que se vaya a usar, hay que tener en cuenta esto. Y también cómo va a ser la orientación del marcador, si se va a leer de manera horizontal o se leerá de manera vertical. Es probable que los marcadores que se desean usar requieran una disposición distinta, pues esto varía mucho dependiendo de la aplicación que se vaya a usar. Adicionalmente, las capas, o sea, la información virtual que se pueda adicionar sobre él, se puede sugerir cuál es la mejor forma para usar. Con respecto a las escenas, digamos, cuando se está empezando, una buena forma es como hacer un cuadro de un diseño visual de cómo quedaría en el dispositivo móvil. Aquí se muestra un ejemplo de una
el más sencillo. Entonces es un recuadro de 8 por 4.8 centímetros, que más o menos puede ser la medida general de un smartphone de 4 pulgadas. Y sobre este, pues yo mostraría cómo podría llegar a quedar lo que se va a ver en él. Entonces, es una buena sugerencia para empezar. También aquí se muestra lo siguiente: enumerar y nombrar los elementos, la función y la ubicación, y el componente físico, como en este caso, la imagen del documento. Ahora bien, con respecto a este ejemplo, hay que tener en cuenta lo siguiente: ¿cuántos documentos se le han de presentar a los estudiantes? Es decir, un marcador, dos marcadores, si estos son de una sola página o de doble página. Entonces, por ejemplo, si es de una sola página, yo puedo desarrollar tres marcadores, cuatro marcadores, pero es muy importante tener una nomenclatura clara al respecto. Entonces yo los debo nombrar como marcador uno, marcador 2, lo cual facilitará un poco más el orden para trabajos, para el futuro del trabajo con esta aplicación. Ahora bien, la ubicación con respecto al marcador. Hay que mirar cuando se tiene el marcador, los elementos se van a mover si hace lo mismo el marcador, lo cual se hace compartiendo las coordenadas 3D con él. También las imágenes transparentes, por ejemplo, cuántas imágenes, digamos, tipo 1, que son rojas, los rectángulos que enmarcan las zonas de texto, digamos que van a ser dos recuadros. Si yo voy a hacer entonces tres marcadores, serían seis en total. Son cositas que hay que empezar a tener en cuenta. Adicionalmente, por ejemplo, si yo voy a incluir algún audio, entonces tengo que tener en cuenta un botón específico para el audio. Por ejemplo, puede ser de color rojo o color verde, ya la preferencia de cada cual. Las imágenes transparentes tipo 2, por ejemplo las azules, los rectángulos que enmarcan las zonas de texto a detallar. Entonces digamos que son dos zonas de texto por cada marcador, entonces serían 6 en total. Ahora, con respecto al dispositivo, estos son los elementos que siempre estarán en el mismo lugar a pesar que el marcador se mueva. Entonces, muchas veces uno ve que si desmarca el marcador de la pantalla ya no van a aparecer. Entonces, no importa, estos son objetos que, por ejemplo, no importa que el marcador se mueva, siempre van a aparecer. Por ejemplo, los botones para la descarga de la transcripción. También, por ejemplo, los audios o los documentos a descargar. Ahora bien, con respecto a los comportamientos y la navegación, hay que tener en cuenta lo siguiente: ¿cuántas escenas se van a desplegar en la aplicación? Esto, pues debido a los diferentes comportamientos que se disparan a partir de los diferentes elementos. Por ejemplo, cuando tengo audios, puede que se solapen los tres audios si tengo en en un mismo momento. Entonces, por eso es importante colocarle el botón de play en el audio y que éste pueda parar los demás para que, como les comentaba, no se solapen todos a la vez. También, por ejemplo, el botón de descarga 1 que aparece sobre el device, lo cual es el objeto dispositivo en la programación, al captar el documento 1, marcador 1. Por tanto, es captar el documento 1. Cuando yo haga esto, debe lanzar la acción de ocultar todos los demás botones de descarga para que solamente se descargue el documento 1. Lo mismo debe suceder para el resto de los marcadores. Ahora, con respecto a la visualización de los documentos de descarga, si se van a ver dentro de la aplicación, es importante que sean cargados en el Web View, o sea, dentro del visualizador propio de la aplicación, como por ejemplo en SAPworks, hay una parte específica para eso, porque a veces es posible que, digamos, si se va a ver en forma de PDF, que nos saque
de la aplicación cuando se haga este evento. Ahora, para la visualización de los documentos o para toda la experiencia, yo puedo realizar previamente un diagrama de flujo, el cual no aparecerá en la experiencia, pero sí va a permitir visualizar para nosotros que estamos haciendo el diseño cómo puede llegar a quedar. Hay varias herramientas para crear diferentes tipos de diagramas de flujo. Por ejemplo, está el MS Visio, que es una aplicación de Microsoft. Está SmartDraw o Lucidchart, entre otros más. Algunos nos permiten hacerlo de forma gratuita hasta cierto punto, en otros hay que cancelar por la aplicación y el uso. Para la pantalla de instrucciones, ayudas y créditos, es importante comenzar con una parte en la pantalla que enlace con algunas instrucciones y una posibilidad de descargar el marcador desde alguna web asociada. También por cuestiones de plagio y derechos de autor, se recomienda referenciar las fuentes de información respectivas en la pantalla de carga que se denomina Splash Screen. Aquí tenemos la referencia bibliográfica de esta sección.